Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Salvador Pole Poyananita y Agenda Nacional tiene hoy de invitado al doctor Rafael Percival Peña, general retirado del ejército y el hombre que no sale ahora de un programa de televisión después que sobrevoló el Palacio Nacional. ¿Cómo está usted? Buenas, don Polín, ¿cómo te está? Y a los amables televidentes, para nosotros, como siempre, una distinción y un placer estar con ustedes en sus hogares, por lo que está sucediendo y aconteciendo en nuestro país. Tengo entendido que usted está convocando una rueda de prensa. Mañana a las 10 de la mañana. ¿Cuál es el propósito de la rueda de prensa? Nosotros vamos a dar a conocer los propósitos de la rueda de prensa y vamos a dar cosas inauditas que han ocurrido en nuestro país. O sea, los propósitos de su excursión aérea. Bueno, no en parte en el fondo eso, es parte del entinclado también, pero es parte del motivo y las razones fueron esas, pero en el fondo es otra cosa. Para llamar una clarinada, sonar la campana porque se secaba una tormenta en tiempos antiguos, se sonaba una campana, usted se recuerda, cuando se acercaba el enemigo y todo eso. Entonces nosotros vamos a ir a batir el cobre, en otra palabra, a decirle al pueblo la verdad de lo que está pasando en nuestro país. Muy bien, entonces nos vamos a tratar de adelantar lo que usted va a decir, pero ¿qué recepción ha tenido usted en la calle? Bueno, porque en los programas de televisión los comentaristas no lo han tratado bien. Bueno, usted entiende que esos comentaristas, comunicadores, programas de televisión y todo están ellos, muchísimos dominicanos están amarrados por el bolsillo. Están cobrando. Amarrados por el bolsillo, tienen un tape en el bolsillo. ¿Usted me entiende? Y a ellos no les ha gustado, a los gobiernistas y a la gente del sistema no les ha gustado lo que yo he hecho. Yo he desafiado el sistema, lo entendemos y sabíamos las consecuencias, pero como nos quieren crucificar en un momento determinado, Jesús, cuando hizo el gesto de la corrupción imperante, el dominio romano en esa época, 2000 años estamos hablando, esa naturaleza de ese riesgo que tomó ese hombre. Y fíjense, muy parecido, no fue hecho preso inmediatamente porque se celebraba el éxodo de Moisés. A él no lo apresaron, fue el lunes que lo hizo. Él entró el domingo, ¿no era? Y el domingo entró en el burro. Y el lunes fue que fue efectivamente al sitio donde se celebraba todo el vicio, todos los cambistas, toda la corrupción podrida, el sistema, y además dominado por un interventor, un imperio, y él hizo ese gesto. Pero demostró además que tenía la capacidad de indignarse. De indignación, lo mismo que está pasando. Porque la imagen de él es todo bondad, pero ahí se indignó. En un momento determinado, sí, cogió un fuete, comenzó a tirar todo, porque llegó un momento que ya la copa rebosó el vaso. Y este hombre, mire, y que yo quiero decirle, él fue condenado con la culpa de mos agravata, pena máxima que aplicaba el imperio romano a los gentilicios, no a los romanos. Y se cometía ese, porque el tarot tenía 4 penas: lapidación, hoguera, decapitación y la horca. Ellos no le aplicaron esa ley, y esa ley era la que tenían que aplicarle, porque el incidente fue en el templo de Jerusalén, y la pena era que le aplicaron. El pueblo pidió, crucifíquenlo, el pueblo judío, no otra gente, no le podían aplicar esa pena. Entonces Poncio Pilato le aplica la pena de crucifixión. Y yo no estoy haciendo comparación con ese gran hombre, imposible en la vida, nunca, porque creemos en él. Y yo me he mantenido de pie ante los hombres y arrodillado ante Dios, como digo. Y a mí, estos perdularios, prevaricadores, incitadores a que uno falte,
además de crucificarme, me quieren aplicar y llevarme a un juicio público, oral contradictorio. Y yo estoy feliz que lo hagan. ¿Usted sabe por qué, don Polín? Bueno, pero usted es abogado, usted tendrá la oportunidad de defenderse. Solito. Pero eso no es nada, no es ahí que yo quiero ir. Porque nosotros hicimos ese vuelo por la dignidad de este pueblo. Pero también hicimos ese vuelo porque si a mí me van a acusar de una violación del aire, del reglamento, no de la ley 496. Sí, yo había explicado eso. Ya lo expliqué. Entonces es un reglamento del aire, de una zona prohibida que voy. Pero yo quisiera que también, que no ha perimido todavía, se cometió en el 2008. Aquí un jovencito en un avión entró $570,000. ¿Usted no se recuerda de ese caso? El hijo del vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, en un delito infraganti, atropado por aduana, de lavado de dinero, $570,000, y no lo llevaron. O sea que le aplicamos las leyes. Aquí las leyes y la Constitución nada más son para lo de abajo. Para lo de arriba, los hijos de los jueces privilegiados, entonces lo excomulgamos. Eso, yo espero que él tenga el valor de decir, yo hice eso y soy responsable de la parte civil y penal. Que lo diga y que vaya. Ahora, si a mí me quieren quitar con eso, yo quiero que hay un artículo que dice, el artículo 39 de la Constitución de la República, la igualdad de la ley y la igualdad entre los hombres. Entonces, yo quiero saber si el Estado dominicano, el sistema, va a llevar ese muchacho también conmigo, porque él fue atrapado infragante. Yo he dicho y que soy responsable, pero a él lo excomulgaron, lo sacaron. Nada más le aplicamos las leyes a los de abajo, a los infelices, a los sin nombre, a los hijos de Machepa, como decía Juan Bosch. Y entonces yo traigo esta a colación para que el pueblo dominicano sepa. Ese fue uno de los hechos. ¿Por qué nosotros hicimos ese vuelo de la dignidad? Bueno, pero a propósito de dignidad y de indignidad y de corrupción y de falta de respeto al Estado de Derecho, ¿qué le parece este titular? Usted trajo esa bomba ahí. Abren hoy caja de Pandora. Sí, la caja de Pandora son los papeles de Panamá. Yo le venía diciendo a usted que ellos lo iban a sacar. Y hoy vamos a saber 200,000, ¿no? ¿Qué dice? De funcionarios de diferentes países. Yo estoy seguro que la República Dominicana no te exenta. Lo que yo le digo al pueblo dominicano es que si los senadores que están o los senadores que quieren ser senadores, por ejemplo, del Distrito Nacional, van a tener el coraje de juiciar a cualquier funcionario de eso, e interpelarlo en el Senado de la República. Por eso es lo importante de que usted, pueblo dominicano, vote 17 por Rafael Pérsiga, que yo no lo voy a defraudar. Yo quisiera que eso explotara. Y tanto esos papeles de Panamá como los papeles de Brasil, de Odebrecht, el contrato y la compra de los turcanos me lo dieran a mí, y que fue aprobado por el Senado de la República y fue aprobado también por el gobierno dominicano, sobrevaluando los turcanos, y esas figuras políticas, la primera figura, vaya a un impeachment, como le dicen los norteamericanos, al Senado, y yo esté ahí para que usted vea cómo vamos a pelar y batir el Oiga lo que dice aquí. Este programa es de 1 hora y media. Ajá. La organización periodística con sede en Washington publicará la base de datos a las 14 horas. O sea, media hora después que terminemos acá. Yo estoy ya conectado con la base de datos, la pantalla de la entidad esta periodística, tiene un nombre medio complicado. Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICJ. Bueno, de modo que ya me estará esperando en mi casa la lista, de modo que... Usted va a comer filete hoy. Sí, pero yo creo que a mucha gente le va a indigestar la comida hoy. Hoy. Pero usted sabe que, don Polín, yo le planteé a usted la importancia de que los dominicanos sepan de tener senadores, porque van a jugar un rol preponderante, porque los senadores son los que juzgan a los funcionarios y al primer mandatario cuando se cometen actos de esa naturaleza que puede brotar las heces. Entonces, ¿cuál es su parecer? Y perdone que yo pase de entrevistado a entrevistado, pero como yo soy parte ya de este programa, le voy a decir, ¿cuál usted cree que va a ser la reacción
de que se cuestione al presidente de la República por eso, ese Senado podrido, esa asociación de malhechores que nosotros tenemos, y los que pueden venir que son pasguatos, cipayos del sistema y están también amarrados por los bolsillos. Y cuando yo digo amarrados por los bolsillos, para no decir amarrados por otras cosas, porque no van a tener valor de hacer lo que se debe hacer cuando un funcionario, no importa su rango, comete un hecho de esa naturaleza, porque no es casual. Como cuando salieron los Wikileaks, yo no sé si te recuerdas, que claro, brotaron unos cuantos funcionarios, sin embargo ninguno de esos funcionarios el Senado pidió que lo llevaran allá. Pero fíjese usted, amigo mío, en qué predicamento está el conocimiento de la verdad en este mundo que vivimos. ¿Dónde está el que hizo las revelaciones de los Wikileaks? Todavía está asilado en una embajada. ¿Por qué? Porque lo andan buscando por haber facilitado el conocimiento de muchas cosas que se querían mantener ocultas. Ahora se ha producido algo semejante porque hubo un hacker, o sea, un técnico capaz de intervenir cualquier programa de informática, y se metió en esa oficina y le sacó la lista de todas las cuentas que ellos manejaban. Sí. Entonces, yo no he visto por lo menos que hayan dado una voz de persecución contra la compañía que hizo la ICJ esta. Pero si imagínense ustedes si eso lo hicieron ahí, y perdónenme, don Polín, si eso lo hicieron ahí, si eso fue en ese programa que lo hicieron, imagínese usted, don Polín, lo que podría ser en un momento determinado que nosotros tengamos en esas elecciones nuestras. Si hackearon eso y hackean el Departamento de Estado, la seguridad de Estados Unidos, porque es una guerra, tipo de guerra, la guerra cibernética, sí, que está utilizada en todos los países avanzados, menos en la República Dominicana. Si hackearon ahí, imagínense usted esa Junta Central. Y también en Wall Street. En Wall Street. Óyame, uno no se ríe. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Volvemos entonces con el tema de algunos eventos que tenemos aquí pendientes en este país. Una cosa que me ha llamado la atención, y usted como militar tiene que haber bregado mucho con ese tema, porque a los militares se les educa con la responsabilidad que tienen en la preservación de la soberanía de la República, y yo no creo que se haya borrado, como se ha intentado borrarle la historia a los que están estudiando en las escuelas públicas dominicanas, que se le haya borrado en la academia a los militares el deber que tienen frente a la frontera, ¿verdad? Pero caramba, extrañeza que en el debate político que tenemos, y estamos ya menos de una semana de las elecciones, de repente el tema haitiano como que dejó de existir. La única persona que yo recuerdo que lo abordó así de una manera frontal fue la candidata del partido que lo tiene usted como candidato a senador, Soraya Aquino, que dijo, aquí hay 3 millones de haitianos. Yo le dije a ella, le puntualicé a ella que ese tema era vital y que ella lo tenía que abordar, y lo asesoré en eso. Y eso ha sido una punta de lanza mía. Cómo nosotros hemos desprotegido la frontera y cómo hemos desprotegido también la soberanía nacional. Esos son temas urticantes. Sin embargo, estos candidatos peluches que yo veo no tocan ese tema, se sienten heridos. Y nuestro país está no atiborrado, no, está cundido de una invasión pacífica, que fue el mismo caso, don Polín, que pasó en Kosovo. Yo no sé si usted recuerda. Fue una invasión pacífica y cuando vinieron a ver, asaltaron, oye, los depósitos de armas y ahí se armó, formaron un ejército y ya no lo pudieron sacar. Y la gente no entiende eso, que eso se puede repetir en diferentes escenarios de latitudes diferentes de los países. Pero dígame ahora usted, ¿cómo usted visualiza ese evento que tenemos a un mes
después de las elecciones. Tenemos aquí una reunión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, después que una dependencia de esa entidad, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, calificó a los dominicanos como un pueblo de un racismo estructural. O sea, es un insulto a la nación a donde pretenden venir a reunirse, y nosotros vamos a permitir la reunión. Pero lo que tiene importancia de eso es que eso no es un insulto gratuito. Ese insulto está enmarcado en la agresión que se ha hecho contra los dominicanos cada vez que intentamos defendernos de la presencia haitiana. De modo que ese insulto es parte de la campaña de ablandamiento del pueblo dominicano para que no se resista a la presencia de esos 3 millones que cuantificó la candidata Aquino, de los marginados de Haití, que son sacados a la fuerza de Haití, incentivados, indocumentados, con las instrucciones de una política de que no pueden retornar. Pero ¿qué pasa? Que ese invento de esa política no es haitiano, no. Es de Naciones Unidas. Sí, pero eso está en el informe de la misión de Naciones Unidas de 1949, y ahí está la recomendación expresa de que como no se podía salvar ese divorcio entre el crecimiento demográfico y el escaso crecimiento económico, que lo que había que hacer era sacar esa sobrepoblación, familias enteras sin retorno. ¿Para dónde se pensaba sacar? En aquel entonces eran las islas del CARICOM, las Bahamas, quizás Guyana, y no podía enfocar hacia acá porque ya Trujillo había trazado una regla en el 37 que se respetaba. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ahora ya no están en la frontera ni las tropas de Trujillo ni está Trujillo. Ahora sí estamos frente a una situación en donde el gobierno que tenemos está invitando esa movilización hacia la República Dominicana, cumpliendo con lo que resucitó el diario Le Nouvelliste hace un par de años. La consigna del 49 la resucitó hace un par de años. Dijo, hay que sacar de Haití todos los años 200,000, todos los años. ¿Para dónde? Para acá. Entonces, yo quiero decir que nosotros fuimos capaces de hacer un censo del país en el año 2010 y no contamos a los haitianos. Y el director de estadística que hizo esa barbaridad todavía está ahí, y anda caminando el mundo representando a la República Dominicana en eventos de estadística, pero no se contaron los haitianos que había aquí, porque quien estaba de presidente, que se llama Leonel Fernández, es parte de esa conspiración, y ha habido un intento de dejarle la responsabilidad solamente a Danilo Medina, cuando Fernández ha sido presidente 3 veces, quería ser presidente una 4ª vez ahora, y ya dice que va a hacerlo después, porque se ha aparecido con un programa de inversión pública que él llama RD 2044. Pero usted sabe cómo es el mecanismo, ¿no? Bueno, haciendo tantas obras de infraestructura que son necesarias y convenientes, pero adjudicándose a Odebrecht, ese dinero sobrepagado, mire, rebota a los bolsillos de los que están administrando el Estado. Lo que usted ha denunciado es preocupante. Pero acuérdense, pueblo dominicano, que el único gobierno que le ha hecho caso, y eso que usted estaba diciendo de sacar familia, no era para la Bahama,
fue para la República Dominicana, hicimos casa en Puerto Plata, después hicimos... Sí, pero eso es del 61 para acá. Sí, pero yo estoy hablando ahora. No, porque del 37 al 61 no se podía. No, yo estoy hablando ahora. Fue en el gobierno el hombre más entreguista que nosotros tuvimos, hay que decir la verdad. Y yo no quiero apuntar los cañones, porque ahora no le vamos a apuntar los cañones para allá. Pero el hombre más entreguista, que entregó nuestro oro, que entregó la frontera, que permitió la entrada por las presiones internacionales, porque sucumbe ante todo, es un flojo, es un individuo que no tiene personalidad, es una marioneta, fue Leonel Fernández Reina. Hay que decir la verdad. Ahora hay otro que está dirigiendo al presidente Danilo, que es Montalvo, que es un hombre de la USAID, Gustavo Montalvo, que me dijeron que cuando yo pasé por el palacio, salió huyendo como una guinea. Sí. Me lo dijeron. Entonces agarró y comenzó a llamar por teléfono. Y nosotros toditos nos conocemos. Nosotros todos nos conocemos. Y ese individuo es que está dirigiendo ahora las presiones que le están montando la OEA. Y esa reunión que usted dice, nosotros no deberíamos permitirla. Porque la OEA solamente a nuestro país, no hay un país en América Latina que ha sufrido más los embates de la OEA. Y ahí está en 1965 cuando se formó la FIP, Fuerza Interamericana de Paz, que no hicimos nada, que al contrario, ellos vinieron a imponernos a nosotros. Y a ustedes que estaban luchando, que se arriesgaron en ese momento histórico, en 1965. Y lógicamente la política de los demócratas de Estados Unidos no fue la mejor en ese momento indicado, histórico. Y entonces la OEA jugó un rol preponderante de no contribuir a su principio, el principio de autodeterminación de los pueblos, el principio de no intervención, y no intervinieron en ese momento determinado. Entonces violaron ellos sus propios principios. Claro. Y ahora quieren imponernos de nuevo. Y violaron entonces la Carta Orgánica de la OEA. Porque esa es una entidad que subsiste en la medida en que se haga respetar sus reglas. Y que nosotros, hay que señalarle, mire, cuando se formó la OEA, solamente firmaron 21 países. Y uno de los primeros países que formó esa Carta de las Naciones Americanas, quiero decirle, fue la República Dominicana. 21 países solamente. Y fue el 24 de octubre de 1948. Y ahí mismo se formó lo que fue el Tratado de Asistencia Recíproca, que todos los países norteamericanos nos íbamos a proteger de la influencia de la Unión Soviética. Y al contrario, lo que hemos hecho al contrario, el único país, no podemos decir de Cuba, porque Cuba ahora mismo fue que entró de nuevo a la OEA, fue sacado de la OEA en 1961, y al otro día fue reconocido y entrado de nuevo. Y son 35 países que forman ahora mismo la OEA, total, 35 países. Y está fuera Honduras por el problema de Zelaya, que lo han sacado. Pero Cuba ha recibido los embates de la OEA, y después de Cuba es la República Dominicana que ha recibido todos los embates. Y en una forma de intervenir y desproteger la frontera e intervenir directamente, la OEA ha jugado un rol preponderante en todos los escenarios. Desde 1961, de la muerte de Trujillo, después de la muerte de Trujillo, la OEA no impuso gobernantes. Acuérdense que después de la muerte de Trujillo, los que gobernaban fueron los trujillistas, Rafael Bonelli. Adiós, pero ¿quién más? Eso es para que ustedes vean. Esa es la historia. Eso fue un montaje que se hizo aquí. Porque Trujillo no se murió de un ataque al corazón. A él lo mandó a asesinar la plutocracia de Estados Unidos. La plutocracia de Estados Unidos lo instaló en el poder. En el 29. No, en el 10. No, instaló cuando entraron aquí en el 16. Y ellos crearon esa fuerza, la fueron adiestrando. Y cuando se fueron en el 24. ¿Usted conoce a Tommy Watson? Perdóname, cuando se fueron en el 24, no podían dejarle protegidos sus intereses. Okay. Entonces dejaron una unidad militar calcada de la Infantería de Marina de Estados Unidos, equipada igual que ellos, con el mismo uniforme, con el mismo entrenamiento, con los mismos armamentos. Entonces, el sombrero de integrado por pan dominicanos. Sí, claro. Igualito.
Pero acuérdese que yo soy hijo de militar también. Mi padre era médico militar. De modo que yo recuerdo todos los uniformes. Yo recuerdo a mi padre con insignias de la Estados Unidos. Sí. La hoja dorada porque él era mayor. Esas insignias se utilizaron en el país hasta el 1946. En 1946 cambiamos la insignia de los Estados Unidos por la insignia nuestra. Y se mandaron a componer marchas militares, porque cada vez que las tropas desfilaban por la George Washington en las fechas patrias, lo hacían con las marchas de la Infantería de Marina, del Ejército y de la Marina de los Estados Unidos. Pero eso fue un ensayo, no solamente en la República Dominicana, en muchos países de América Latina, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, en fin. El primer ensayo no fue en la República Dominicana, el primer ensayo fue en Nicaragua, el segundo ensayo fue pero es que ellos llegaron en todas partes dictadores para proteger sus intereses. Pero lo que decía, vuelvo de nuevo a la OEA. La OEA ha sido un instrumento de chasco para implantar, y eso es lo que están haciendo. Después de las elecciones viene esa reunión y yo quiero decir que nos van a implantar porque la soberanía nosotros está siendo insuflada desde adentro por presiones exógenas de nuestro país, no endógenas. Endógenas tenemos también, que son gente de nuestro país que quieren eso para poner las manos de trabajo. Usted conoce la ley de bronce, ¿no? Sí, el sueldo mínimo. Insuflar. Ellos lo que están es debilitando la soberanía de la nación. Lógico. De todas maneras, se nos acabó el tiempo. Vamos a esperar esto a las 2 de la tarde. Sí, no, yo de aquí voy a sintonizarme con la lista. A las 2 de la tarde y yo le comunico cualquier cosa. Sí, se va a abrir la caja de Pandora. Y le voy entonces a estar pendiente. Que usted me diga dónde usted va a hacer su rueda de prensa. Mañana. Y cuándo va a estar disponible entonces lo que va a ser la revelación. A todos los que han estado pendientes, nacional e internacionalmente, de sus motivos para... No, yo quisiera ver los observadores, porque yo a los observadores quiero hacerle llegar todo lo que se hizo en el referéndum. Muy bien. Y eso es importante. Se nos acabó el tiempo, pero ya volveremos. Les habló Leopoldo Espaillat Lanita. Hasta luego.